A ver, pensemos en esto por un segundo. Un impuesto que nace como algo temporal, pero que se queda por 50 años. Suena locura, ¿no? Bueno, pues aunque no lo crean, esa fue la realidad en Japón. Y aquí vamos a meternos de lleno a entender cómo es que pasó algo así y por qué finalmente se le puso un punto final. Sí, sí, se escuchó bien. 50 años. Medio siglo en el que algo que se vendió como una solución pasajera, una medida de emergencia, se convirtió en parte del día a día, en una carga permanente para los japoneses. Pero la verdad, esta no es solo la historia de un impuesto. Es la historia de cómo una distorsión del sistema que duró décadas por fin se corrigió. Y vamos a ver qué significa eso para algo tan fundamental como la confianza en el gobierno. Ok, para entender por qué esto es tan importante, primero tenemos que dejar bien claro qué era exactamente este famoso impuesto temporal. Imaginen que, además del impuesto normal que ya se pagaba por la gasolina, el gobierno decidió añadir una capa extra. Una tasa provisional que, como ya estamos viendo, de provisional tuvo muy, pero muy poco. Es que la historia es increíble. Nació en 1974 en plena crisis del petróleo con un fin muy específico: construir carreteras. Pero luego simplemente se negó a desaparecer. Se fue extendiendo una y otra vez, incluso décadas después de que su propósito original, pues, ya no existiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un impuesto así se aferra a la vida? Pues lo que pasa es que crea una distorsión tremenda en todo el sistema. Y el impacto, claro, se sentía directo en el bolsillo. Estamos hablando de que casi un 40% de lo que se pagaba en la gasolinera eran puros impuestos. Y una buena parte de eso era justamente esta tasa que ya no tenía ninguna razón de ser. Y aquí viene la parte más alucinante de todas. El fondo para carreteras que este impuesto supuestamente financiaba se eliminó en 2009. ¿Pero el impuesto? No. El impuesto se quedó. El dinero se seguía recaudando, pero ya nadie sabía bien para qué. Esto creó una contradicción enorme, un problema de lógica en el corazón del presupuesto nacional. Se estaba cobrando un impuesto sin justificación alguna, y eso inevitablemente empieza a romper la confianza de la gente. Bien, ahora, quitar un impuesto que lleva 50 años ahí, bien arraigado en el sistema, no es tan fácil como chasquear los dedos. Requirió una especie de cirugía legal muy, muy precisa. Es que el proceso fue un verdadero rompecabezas. Había que modificar varias leyes a la vez de forma súper coordinada para poder desarmar este sistema sin provocar un caos financiero de repente. Y esto es clave. El objetivo no era solo cortar por cortar. La reforma se diseñó con mucho cuidado para asegurarse de que los gobiernos locales no se quedaran sin fondos para cosas esenciales como escuelas, hospitales, ya saben, los servicios básicos. Bueno, ya vimos toda la parte legal, lo complicado que fue. Ahora vayamos a lo que nos interesa a todos. ¿Qué significó esto en el mundo real, para la gente y para la economía? El efecto fue como una onda expansiva, de verdad. Empezó con un ahorro directo para los conductores, claro, pero luego esa onda se fue extendiendo. Hizo que los costos de transporte bajaran y eso terminó beneficiando a un montón de empresas y al final a todos los consumidores. Esto además representa un cambio de mentalidad bien importante. En vez de seguir poniendo parches temporales, como los subsidios, que son caros y no muy eficientes, se decidió ir a la raíz del problema, una solución estructural permanente. Pero el verdadero significado de esta reforma, créanme, no está solo en los números, va mucho más allá de la economía. Toca algo más profundo. Y aquí está, el corazón de todo el asunto. Lo más importante que se logró fue restaurar un principio básico: que las medidas temporales terminan. Parece obvio, ¿verdad? Pero en el fondo se trata de algo mucho más grande: empezar a reconstruir la confianza. Al quitar este impuesto, se envió un mensaje fuertísimo sobre la rendición de cuentas. Es una señal de que las políticas deben ser transparentes, tener un propósito claro y, sobre todo, sienta un precedente para que algo así no vuelva a pasar en el futuro. Así que, al final, nos queda esta gran pregunta en el aire. ¿Fue esto solo una simple reforma de impuestos? ¿O fue quizá el primer paso en un camino mucho más largo para restaurar esa confianza perdida en la política? La respuesta, sin duda, definirá mucho del futuro.